Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a nuestra Masterclass del año 2025, hoy 18 de junio. Qué bueno tenerlos y también agradecerles a Dios Padre primeramente porque nos ha permitido estar todos reunidos, pues disfrutando de todos estos eventos. En nombre de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5, de todos sus miembros directivos, del ingeniero Evelyn Chirino, de este servidor Martín Utrera Velázquez, vicepresidente, de la doctora Dilia Cedeño como directora internacional de operaciones y todo el tren que nos acompaña. Gracias por estar en esta noche tan maravillosa. Una noche que promete como todas las masterclass que tenemos a disposición de todos ustedes. Y vamos a entrar en materia para presentar a nuestro ponente. Un tema que hay que conocer para también aprender. El nombre del tema, competencias conversacionales. Ese es el nombre que vamos a disfrutar de esta disertación tan maravillosa. Y como sinopsis de este tema, podemos comentar que las competencias conversacionales son fundamentales para las relaciones de los seres humanos. Daremos un viaje por estas herramientas lingüísticas con el fin de potenciar nuestro desempeño en el mundo y para el mundo. Qué maravilloso es cuando nos dedicamos de darle al mundo lo que el mundo nos entrega. Y vamos a conocer a nuestro ponente para el día de hoy. Ponente de altura. Y como sinopsis, podemos decir que es mentalista e ilusionista. No es el mentalista de la película, es otro mentalista. Mentalista e ilusionista con 25 años de carrera que combinando con los procesos de programación, neurolingüística, coaching, persuasión y negociación en show conferencia para grupos de ventas y atención al cliente. Escuela de padres, relaciones interpersonales, entre otras, generan espacios de aprendizaje y co-creación. Coach ontológico profesional con profundizaciones en programación neurolingüística e inteligencia emocional. Miembro también de la organización hermana de la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores. Nombrado expositor del año 2021 y Country Manager de Colombia en el año 2023. En la actualidad está elaborando a través de formación de equipos de alto desempeño, fidelización de colaboradores y generación de vínculos generativos entre la organización y el equipo. Señoras y señores, recibamos en nuestras pantallas a Daniel Cano Medina. Daniel, bienvenido. Martín, muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Es un gusto estar compartiendo aquí en 5 con todos ustedes en este espacio maravilloso. Bueno, no me voy a presentar de nuevo, ya Martín hizo la presentación. Realmente me cuesta, les confieso, hablar de mí mismo. Entonces, simplemente voy a entrar en materia ahora mismo y quiero contarles algo muy personal. O sea, no me gusta hablar de mí mismo, pero voy a contar algo muy personal. Estoy aquí porque gracias a la herencia que me dejó mi padre, no tengo mayores afanes por ponerme a trabajar en cosas que no me gustan. Hago lo que me gusta, me dedico a lo que me gusta y esa herencia me llevó justamente a poder comer toda la vida y es justamente esto, la herencia de mi padre, una cuchara. Creo que con esto voy a poder comer toda después de este chiste tan malo. Esta cuchara metálica compuesta por ciertos elementos, rígida en su composición, podemos darle forma a través del pensamiento. Ese pensamiento tiene una base que es nuestro lenguaje y lo podemos utilizar de la siguiente forma. Yo, como mentalista, como mago, como prestidigitador, puedo prometerles que esta cuchara va a cambiar su forma.
Tengo un brazo que no es mecánico, no tiene ningún tipo de elemento distinto a hueso, carne, células, y simplemente con un poco de imaginación y mi promesa, podemos ver cómo esta cuchara lentamente, 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 se empieza a elevar y sufre una transformación. Pues básicamente nosotros en la vida somos como esta cuchara. Sufrimos transformaciones gracias a nuestro lenguaje. La razón tiene una base muy importante que es la reflexión. Y esa reflexión viene por este conjunto de pensamientos, ideas que ponemos en nuestro lenguaje y le damos forma y tiene un poder generativo. Eso es lo que convierte al ser humano en esta especie animal avanzada, entre comillas, que somos nosotros. Todo lo que nos rodea en este momento, sus celulares, sus anteojos, sus esferos, las construcciones en las cuales estamos en este momento protegidos del clima, se han construido a través de una idea, pero esa idea surge a través de muchos procesos lingüísticos y por eso es que el ser humano ha avanzado y tiene tantas ciencias y carreras, oficios y muchísimas cosas que han hecho que el ser humano en este momento tenga los avances tecnológicos que tiene. Entonces, somos una especie animal con muchos signos y símbolos en nuestro lenguaje y las competencias conversacionales simplemente reúnen todo ese compendio, esa dinámica de conversaciones en una línea en donde nos podemos enfocar en lograr resultados favorables a través de nuestro lenguaje. Y eso es lo que les vengo a compartir. Así que a todos bienvenidos. Y bueno, básicamente las competencias conversacionales hay que definir qué es una competencia. Como pueden ver, soy de la vieja escuela, no traje diapositivas, me aburren, creo que estamos después de la pandemia hasta aquí de diapositivas, soy de la vieja escuela y vamos a usar este tablero, me gusta poner ejemplos muy dinámicos y que vayan saliendo a través de la conversación. Competencias. Somos competentes cuando tenemos dos factores fundamentales, nosotros los seres humanos, en nuestro poder. Primero, capacidades. Capacidades significa que tenemos como ser humano una capacidad biológica de ejercer cierto tipo de acciones, llámense sensitivas, llámense de acción a través de nuestro cuerpo, llámense cognitivas a través de nuestra mente. Todas esas capacidades hacen que el ser humano cumpla ciertas condiciones para hacer lo que puede hacer biológicamente. Voy a poner un ejemplo muy claro. En este momento, Joel quiere salir volando por el aire. Tiene un clima fabuloso y dice, me encanta volar. ¿Qué pasa en este momento con Joel? No tiene la capacidad como ser humano de volar. Entonces necesitamos herramientas para eso. Entonces llámese alas delta, helicóptero, avión, etcétera, etcétera. Esas herramientas son fundamentales para que el ser humano se apoye y logre esos objetivos que necesita, pero biológicamente no tiene la capacidad de volar. Entonces, a través de nuestro raciocinio, de nuestra razón, de todo el proceso cognitivo, de nuestro lenguaje y todo lo que nos constituye a través de este dominio fundamental que tiene el ser humano, podemos lograr cierto tipo de cosas. Entonces, si yo necesito realizar una acción y tengo esa capacidad biológica, lo pienso, hago una conversación en mi cabeza y ejecuto este tipo de acciones. Tengo esa capacidad, pero no basta con eso porque muchas veces simplemente sabemos que como seres humanos tenemos la capacidad, pero no la habilidad para lograrlo. Entonces necesitamos, a través de mucha práctica y entrenamiento, justamente eso, desarrollar una habilidad. Entonces, cuando logramos reunir capacidades más habilidades, nos empezamos a volver competentes en un campo específico, llámese magia, llámese teatro, llámese en medicina, cualquier campo en el que ustedes estén interactuando
y lleven mucho tiempo logrando esa práctica, ese entrenamiento, más lo que capazmente el ser humano puede lograr. Entonces, lingüísticamente, esas competencias, nos volvemos competentes como seres humanos lingüísticamente porque hemos desarrollado este gran lenguaje que hace que el ser humano sea la especie que es ahora. Pero entonces, ¿cómo podemos determinar y lograr y reconocer esas competencias conversacionales? Pues bien, la primera es el hablar con poder. El hablar con poder. Y aquí, como en el coaching ontológico, si algunos de ustedes han estudiado o han investigado sobre el coaching, sabrán que trabajamos con distinciones. Y esta distinción de poder no significa lo que conocemos de poder antiguamente sobre los años 80. Muchos padres de nosotros se quedaron con esos conceptos, entonces por eso son tan rígidos. Ese poder antiguamente en las empresas lo determinaba un jefe y se hacía lo que él determinaba, así estuviera equivocado. Entonces había autoritarismo, había reglas firmes, no se podía contradecir, etcétera, etcétera. Entonces, ese poder no significa fuerza, no significa confrontamiento. Aquí esta distinción toma un carácter muy importante, queridos amigos de Cinco, y es que el poder es la capacidad de hacer algo, entonces lo vamos a tomar como justamente esa capacidad de ampliar otra o esa misma capacidad de acción. Es decir, hablar con poder es tener la competencia de usar nuestro lenguaje para generar cosas. No sé si ustedes de pronto han escuchado sobre los actos del habla. Los actos del habla los trae a este mundo y los organiza John Austin, filósofo, y dice que cumplimos varias cosas dentro de nuestro lenguaje, son unas acciones que se cumplen dentro de cierto tipo de conversaciones y dinámicas que tenemos nosotros los seres humanos cuando conversamos. Entonces, unos son los actos locucionarios, que son básicamente las palabras, lo que se dice. Bien, entonces, estamos en este momento compartiendo en esta masterclass en 5, hoy miércoles, y todo lo que sale de mi boca, todas esas palabras, lo que acabo de escribir, son justamente esos actos locucionarios, las palabras como tal, lo que se está diciendo. Pero él fue un poquito más allá y dijo que hay otros actos que son los actos ilocucionarios. Entonces, estos actos ya son la intención, lo que empieza a generar eso que yo estoy diciendo. Entonces, supongamos que Joel quiere, ya no, decidió no volar porque no tiene ni helicóptero, ni alas delta, ni avión, ni nada. Pero entonces me invita a Lima para que vaya a la lucha, a comernos un sanduchito. Eh, Me pone un mensaje y dice, Daniel, te necesito acá. Y yo le digo, ok, me está invitando. Ya esas palabras, ese acto locucionario fue hecho y que generó en mí un compromiso. Entonces, ¿lo tomo o no lo tomo? La intención de Joel es que compartamos. Entonces, aquí puedo tomar varios caminos, pero la intención está ahí, ¿ok? Y viene con esto el otro acto del habla, que es el perlocucionario. Entonces, esto es lo que logra justamente el efecto que se logra a través de lo que yo, como interlocutor de Joel, voy a mencionar o voy a hacer. Yo puedo decirle no o sí, bien, según la intención que él tiene o lo que haya manifestado. Entonces, esto de las conversaciones es simplemente una dinámica y un juego que muchas veces como seres humanos, y esto quiero dejarlo muy claro, queridos amigos, para Glexi, para María Elena, para Basi, para don Sergio, tomamos el lenguaje a la ligera.
Y esto simplemente pensamos que vamos a hablar y que los demás escuchan y tienen que hacer lo que nosotros pensamos, decimos, sostenemos, fundamentamos. Pero esto se trata justamente de dar y recibir. Es decir, la invitación desde ya que quiero hacer es que nosotros los seres humanos dejemos un poquito la retórica, es decir, el arte del discurso, dejemos de pensar que tenemos la razón por ser maestros, por ser políticos, por ser líderes, por ser el doctor, en fin, por ser una parte importante de la sociedad que gracias a un título, a un reconocimiento, le hemos dado muchas veces el poder para, para que lo que se dice o para lo que esta persona dice simplemente sea una ley. Pero esto va más allá, porque si abandonamos un poquito la retórica y nos paramos en algo que me parece aún más bonito, que es la dialéctica, es decir, que cada uno de nosotros que estamos aquí, Mercedes, don Manuel Sandoval, empezáramos a tener una conversación y cada uno de nosotros expone y pone en la mesa como si estuviéramos en la mesa redonda con el rey, ¿no? Vamos a exponer elementos lingüísticos y aportamos ideas. Todo esto lo dejamos ahí para que después de una gran conversación, cada uno tome lo que le sirve y lo que le pueda aportar a su vida, que sea funcional, pues entramos en un proceso muy bonito porque nada está impuesto, nada es una ley, simplemente a partir de ese proceso y de esa comunicación vamos a crecer como seres humanos. Yo expongo algo, Martín lo complementa, Janet pone otro tanto y cada uno lleva lo que según sus conocimientos, su criterio, su carácter, su pensamiento crítico, pues le sirve para crecer. Entonces, el hablar con poder simplemente es abrir esa capacidad de acción a través del lenguaje. El lenguaje es acción, con él estamos haciendo cosas. Se tenía el concepto hace mucho tiempo de que era solamente descriptivo. Entonces, esta silla es azul y hasta ahí llegábamos. Pero si yo en este caso, a Janet Rubio, que la veo aquí, le digo feliz cumpleaños, no estoy describiendo un cumpleaños, estoy tomando y ejerciendo una acción de felicitación. Entonces, siempre tenemos el poder de generar cosas a través de nuestro lenguaje. Entonces, la primera competencia conversacional es hablar con poder. ¿Para qué? Generar espacios de crecimiento. Pero hay una más importante, porque claro, tenemos ese concepto de que la persona que se para a hablar tiene el poder, pero el lenguaje no tendría sentido estas conversaciones con esta distinción, el escuchar, la escucha. Y es aún más importante que el hablar, porque en este momento cada uno de ustedes, cada una de las 30 personas que se encuentran en sala en este momento, están haciendo su análisis de lo que yo estoy diciendo y cobra sentido particular en cada uno de ustedes esto que estamos hablando. Entonces, el escuchar le da sentido al hablar, así que el poder no lo tengo yo en este momento, lo tienen ustedes. Así que cuando estemos en conversaciones, lo mejor que podemos hacer es bajarle un poquito el volumen a esa voz autorreferencial que llamamos ego. Seguramente, no sé, Viviana Mejía está pensando, eso de las conversaciones, de las competencias, ya me lo sé, tal vez hubiera sido mejor otro tema, y entonces empezamos de pronto con juicios, con un tipo de historia y argumento que nos contamos, y estamos simplemente abandonando la conversación que tenemos con el interlocutor. Así que si queremos un poquito tener una apertura y conocer a la otra persona, lo mejor que podemos hacer es bajarle el volumen a esa vocecita y escuchar con atención, enfocados, tratando de entender desde la parte emocional qué es lo que puso a la otra persona para que me esté diciendo
lo que me está diciendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de, de ser señalados para que nos digan, caramba, necesito que me escuche, tengo un problema? Nos sentamos y nosotros, en vez de estar de la mano de esa persona, saber que está poniendo su confianza en nosotros para contarnos algo muy personal, estamos nosotros pensando, ¿será que pagué el recibo? ¿Será que apagué la estufa? Caramba, ¿será que se demora mucho? Yo necesito hacer otra cosa, tal vez, ¿será que lo interrumpo? Y le digo que ya no puedo acompañarlo. Y empezamos a tener esa conversación y no nos damos cuenta que esa persona está poniendo la confianza en nosotros, deposita eso para comunicar, para expresar, para soltar cosas emocionales. Así que la escucha es súper importante, es una herramienta que les recomiendo que pongan a toda máquina a funcionar en sus vidas, porque vamos a hacer dos cosas. Con la escucha generamos un campo de aprendizaje, porque estamos tomando cosas de la otra persona, conceptos, información, eh, ideas que nos pueden servir a nosotros. Y segundo, estamos generando una relación, hay un carácter sistémico dentro de todos los seres humanos. No podemos ser en este momento cinco, no es la doctora Dilia, cinco, no es don Manuel Sandoval, cinco, no es Luz Marina, cinco, son todos los seres humanos que están presentes en este momento. Así que somos un sistema. Y ese sistema complejo, con un carácter y una personalidad diferente, cada uno de ustedes hacen que aquí el clima de 5 sea el clima que estamos percibiendo, la atención que pone Glexi, la atención que pone Luz Marina, la bienvenida que me dieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese carácter sistémico cobra poder cuando hablamos para generar cosas, pero escuchamos para entender al otro y para seguir generando esa dinámica. Bien, quiero intentar algo. Sé que no han hablado mucho, sé que hasta ahora al inicio la doctora Dilia mencionó unas cosas, Martín otras, pero me han estado escuchando a mí. Quiero romper un poquito con esta retórica, que es justamente la que trato de evitar. Tengo aquí un gancho en esta copa que tiene un pequeño papelito con información. Y me gustaría hacer lo siguiente, porque quiero que entre todos generemos justamente este espacio. El hablar con poder, como ya lo dijimos, empieza a generar cosas. Y aunque no crean, los he estado escuchando. Porque escuchar no solamente tiene que ver con el oído. A veces, y esto sonará un poquito loco, pero escuchamos también con los ojos. Esos microestímulos que tiene en este momento la señora Elena, cuando empiezo a hablar así más serio, entonces dice, ¿con qué va a venir este señor? La risa que tiene Glexi en este momento, la seriedad de Manuel Sandoval. Entonces sé que puedo contar con alguno de ustedes para lo siguiente. Ah, me gustaría mm, que para esto me ayudara Luz Marina. Bien, puede abrir su micrófono con confianza. Voy a poner aquí en esta libreta una información que su merced me va a suministrar. Entonces, Luz Marina, primero, bienvenida, gracias por participar, por abrir su micrófono. Y quiero que Gracias. por favor su merced elija si me dice un nombre o un número de 3 dígitos. ¿Por cuál se quiere ir? Por el nombre. Por el nombre. Bueno, entonces vamos a elegir un nombre de una persona famosa que la mayoría podamos conocer. Sé que tenemos aquí una gran variedad de rangos de edades, tenemos culturas diferentes, estamos en países diferentes, así que necesito que escoja un actor, un político, un cantante, alguien que la mayoría pueda conocer o haya visto. Sé que es una labor difícil, Luz Marina, la que le puse, de elegir una persona así, pero bueno, hay muchas, ¿no? Así que, por favor, piénselo 3 segundos y lo menciona.
¿Ya lo tiene? Sí, Ok, ¿a quién quiere nombrar? ya lo nombro. Sí, por favor. Miguel Bosé. Miguel. Pregunta. Miguel Bosé. ¿Por qué Miguel Bosé? ¿Por qué no escogió, no sé, a Ricky Martin? Fue el primero que se me vino a la cabeza. En cantantes, Oh, pues, obviamente. ok, perfecto, perfecto. ¿Y le gusta la música de Miguel Bosé? Sí, tengo rato que no lo escucho, pero sí me gusta. Bien. Lo escribí aquí mientras su merced nos regalaba el nombre, simplemente para tener una guía aquí, para no olvidarlo. Luz Marina, somos influenciables, hacemos parte de un sistema y a veces el lenguaje es tan poderoso que podemos lograr cosas como lo siguiente. Yo libero el papelito del gancho y no me va a creer justamente lo que yo escribí hace unos días atrás. Miguel Bosé. Ay, Así gracias. que le pueden dar un aplauso grande a ella y pues si me comparten un poquito de ese aplauso a mí, también no me pongo bravo. Así que pues es interesante, queridos amigos, yo voy a dejar esta copa por aquí, eh, que, que utilicemos el lenguaje justamente para eso. Si puedo hacer algo casi imposible como adivinar un pensamiento, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestro lenguaje, con nuestras competencias enfocadas a un propósito, algo funcional, no solamente para nosotros, sino también para quien está enfrente, para un público, para un compañero, para un familiar, etcétera, etcétera? Entonces, vamos con la tercera competencia conversacional y es indagar. Y aquí me voy a parar un poquito en algo que me gusta. No soy experto, conozco muy poco, pero me encanta un poquito la filosofía. Y vamos a hablar un poquito del método socrático de Sócrates. Entonces, a ese pensamiento crítico a partir de nuestro lenguaje, de preguntas que nos hacemos, de preguntas que hacemos a otro para descubrir qué es lo que hay en el interior. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de estar frente a un público, frente a una persona, muchas veces los juicios que nosotros hacemos, que no son más que interpretaciones que hacemos a partir de nuestras creencias, paradigmas y todo lo que nos constituye, nuestro carácter, nuestra personalidad, todos esos elementos hacen que pensemos como pensemos, sintamos como sintamos y hablemos como hablamos. Entonces, ¿qué pasa si al escuchar y bajarle esa vocecita, esa voz autorreferencial, no ese ego, el volumen, aparte de eso, generamos preguntas para comprender lo que el otro nos está diciendo y generar un vínculo a través de esa conversación? Porque la conversación simplemente es un proceso comunicativo en donde hacemos una especie de giro, ¿no? Conversamos, conversos, giramos a través del lenguaje. Entonces entregamos, recibimos y todo esto lo hacemos. Pero ¿qué tal poner en esa conversación preguntas? Entonces, irnos a lo que hacía Sócrates cuando no afirmaba nada, él decía, yo soy el hombre más ignorante del mundo. Eso decía Platón de él, ¿no? Porque él no escribió ningún libro. Pero entonces él decía, soy la persona más ignorante del mundo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Preguntar. Entonces, encontraba un panadero y le preguntaba por qué el pan sufría ese efecto de leudado, se elevaba, ¿no? A partir de una masa madre seguramente que usaban en esa época y tenían un pan esponjosito. Entonces el panadero daba ciertas razones y sobre eso Sócrates volvía a preguntar ¿y por qué? Así hasta llegar a un punto en donde hacía que el panadero se diera cuenta de que había cosas que no sabía
y se daba cuenta de su ignorancia. Entonces, ahí aparece la frase de yo solo sé que nada sé. Entonces, si empezamos con esto, seguramente nos preguntamos, ¿yo por qué hago lo que hago? Seguramente es parte de algo que viví con mi abuelo. Le gustaba la magia, no era mago, pero le gustaba muchísimo. Pero aparte de eso, ¿por qué más? Y si voy a esculcar mi pasado a punta de preguntas, me voy a dar cuenta que muy en el fondo estoy rompiendo con algo que de niño no pude trabajar. Yo era muy tímido, no podía pararme frente a un público, no hablaba ni siquiera con mi familia. Es más, muchos me llaman exagerado, pero el hablar conmigo frente a un espejo era muy complicado. O sea, hablar para mí era terrible. Entonces, creo que con esto del arte, creo que con este campo de las conferencias, el también meterme mucho en el coaching, en la PNL, en la inteligencia emocional, no solamente estoy trabajando en mí, sino que puedo dar esa experiencia, esa vivencia a otros por medio de todo este conjunto. Yo lo llamo un masacote, conjunto de cosas, ¿no? Desarrollo personal, arte, magia, etcétera, etcétera, y poder entregar a los demás seguramente espacios de pensamiento para que empiecen a indagar, a abrir por medio de preguntas ese, ese espacio, ¿no? Y puedan crecer y puedan autorreconocerse y con esto autovalidarse, que es muy importante. Sé que el tiempo es muy corto, vamos con la cuarta competencia conversacional y es muy importante porque dijimos que el ser humano simplemente transita un espacio en donde somos parte de un gran elemento, ¿no? Somos esas pequeñas piezas de un reloj que si falta una, el reloj no funciona y cada una tiene una función específica, un tamaño específico, una forma específica, pero si no estamos en sintonía, el reloj seguramente no va a dar bien la hora y puede ser un Rolex, pero si alguna de esas pequeñas piezas falla, ese Rolex creo que se va a devaluar muchísimo. Entonces, la sintonía. Y aquí viene la parte, seguramente se han escuchado de inteligencia emocional, del rapport, de la empatía, del reconocer al otro, etcétera, etcétera. Entonces, en una conversación es tan importante sintonizarse con el otro para que se dé justamente ese proceso de escucha y de habla y podamos indagar con mayor asertividad y podamos no herir con nuestro lenguaje, podamos generar algo ecológico, ¿bien? Ecológico para el otro, ecológico para mí, ecológico para las dos partes. Que en esa conversación los dos nos vayamos con ganas de más, los dos digamos, caramba, tengo mucho que aprender de esta persona. Bien. Y por último, las conversaciones constructivas. Los que han trabajado para empresas no me van a dejar mentir. Seguramente hay 10 minutos en donde les dieron o nos dieron 10 minuticos, 15 minutos para tomarnos un café en la mañana o en la tarde. Llegamos al área de cafés y empezamos a conversar con los demás. Conversaciones, tenemos el poder de hablar, escuchamos al otro, hacemos preguntas, me sintonizo con él, soy empático, pero nuestra conversación es, ¿ya vio a Carlos cómo se vino vestido? ¿Sí vio sus zapatos? Sí, parece que a Luz Marina la dejó el esposo. Y empezamos a generar conversaciones que no llevan a ningún lado, que no tienen sentido, que no suman ni a mi vida ni a la del interlocutor y menos a Luz Marina. Entonces, conversaciones constructivas. ¿Cómo estamos usando nosotros este lenguaje que tenemos con esa gran capacidad para generar cosas? Es tan importante que vamos a poner, creo que todos tenemos o un computador o un celular enfrente. Seguramente en algún momento surgió la necesidad y estos elementos vienen en gran parte de las guerras por el avance tecnológico y todo,
pero en algún momento alguien se dijo, ¿qué tal si pudiéramos comunicarnos y dejar este antiguo teléfono de disco y llevar en la mano el teléfono y salir a la calle con un teléfono? Fíjense que lo que estoy diciendo simplemente es una conversación conmigo mismo y seguramente el inventor del celular dijo lo mismo. Está hablando con él. ¿Para qué? Para generar una acción diferente. Y a la vez está escuchando, porque a través de esa conversación, fíjense que no solamente estas conversaciones son con los demás, también con nosotros mismos. Y ahí empieza la magia. Entonces me estoy escuchando y yo mismo me hago preguntas, empiezo a indagar y cómo lo podría lograr. ¿Qué elementos existen en este momento o qué cosas debería yo empezar a crear para generar eso? Y si seguramente no creo en mí, no me autovalido, no tengo confianza, no tengo autoestima, o sea, no me sintonizo conmigo mismo, no voy a lograr nada y estoy generando una conversación constructiva. Más o menos pongo ese ejemplo para que podamos comprender un poquito más de qué va todo esto de las competencias conversacionales. Entonces, no quiero pasarme de tiempo, más o menos son 7:45, no sé cuánto tiempo más tenemos, mi estimado Martín. Tienes todavía un poquito más, no te preocupes. Perfecto, perfecto. Entonces, con todo esto, estamos generando espacios creativos. Ese pensamiento crítico al que nos lleva un poquito eso que les decía de Sócrates, nos lleva a generar. Y ya dijimos que el lenguaje genera esa acción. Entonces, quiero empezar con preguntas. Sé que esto no está programado así, pero me gustaría, por ejemplo, escuchar a Basi, si la puedo molestar, después de lo que hemos hablado, porque de esto se trata, generar conversaciones aquí. ¿Ha reconocido de qué manera utiliza sus conversaciones, su lenguaje para generar con los demás? Me gustaría Gracias. escucharla. Sí, sí. Ahorita que, gracias, que amable. Ahorita, desde que inició todo esto, sí, efectivamente, eh, cuando yo entré, porque yo acabo de terminar, ahorita estoy por titularme de coaching ontológico. Y Oh, qué bien. efectivamente, o sea, dice, yo en algún momento cuando me manda la invitación la doctora, digo, oh, wow, digo, ya las conozco, pero yo quiero ver otra cosa, no sé qué traiga. Y me quedé, bueno, así, honestamente estoy así, pero porque ahorita que lo escuché, porque aquí en México decimos lo escuché, o sea, hablamos de usted, ¿no? Sí. No, wow, o sea, sí parece como que todo fue para mí. Y dije, oh my God, o sea, de verdad, no hay coincidencias, hay diosidencias. Y efectivamente me dije, a ver, ¿cómo, cómo hablo? ¿Cómo escucho? ¿O cómo hago juicios en lugar de indagar? ¿Soy empática? Ay, en la torre. O sea, literal, yo dije, wow, ahora sí que yo le llamo esta sesión, ese espacio, era para mí. O sea, no, bueno, me quedo de a 6, de verdad. Bu- Me bu- encantó, es diferente, absolutamente diferente. Encontré otra cosa. O sea, encontré de verdad una perla, como decimos, con el profesor Martín y con la doctora Díaz. Encontré una perla maravillosa, encontré algo totalmente diferente a lo Pues muchas que yo, gracias. de verdad, gracias. No, gracias, Me gracias quedo con la conciencia, o sea, me quedo con la conciencia. Oh my God, gracias. pues Un gran bueno, qué regalo. bueno por esas palabras, le agradezco muchísimo, pero lo importante es que durante este proceso haya tenido esa conversación consigo misma y haya reconocido, caramba, de verdad, cómo escuchamos, cómo hablamos a los demás, porque de esto se trata. Fíjense que muchas veces nos paramos solamente en el conocimiento, en los datos. eh, y al no empezar un proceso de práctica, de trabajo con eso que tenemos, y esto se lo digo porque ya hace varios años eh, estoy en esto del coaching y
yo creo que a todo el ser humano le pasa. Empieza uno en alguna profesión, carrera, en algún oficio, empieza a conocer cosas de ese oficio y se vuelve súper importante y entonces yo necesito saber más y empezamos a acumular más conocimientos y más conocimientos y más conocimientos. Sin embargo, nuestra competencia es muy poca a comparación de toda la información que tenemos. Entonces, lo importante aquí y la invitación es que con esos 5 puntos de esas competencias conversacionales podamos lograr aquellas cosas que no hemos logrado, podamos reconocer el estado actual en el que vivimos y un estado deseado que ponemos en el futuro, ese puntico, algo que queremos, y entonces cojamos todos estos conocimientos y empecemos a ampliar nuestra competencia. ¿Cómo? Justamente, pues con acciones. Esas acciones van a cambiar los juicios que tenemos a partir de nosotros mismos y esos juicios cambian y vamos a empezar a confiar más en nosotros, a tener una visión diferente de quiénes somos, cómo hacemos las cosas, etcétera, etcétera. Un ejemplo claro así es que a veces nos decimos, caramba, yo no voy a poder con esto. Yo no voy a poder volar como lo quería Joel. No voy a ser capaz de lanzarme en paracaídas. Jamás. No. Terrible. Sin embargo, el día que compré el boleto, me inscribí al curso, me montaron en una avioneta de las orejas porque tenía el miedo horrible y me hicieron así en la puerta de la avioneta y me lancé, se abrió ese paracaídas y toqué la tierra, ya ese juicio cambió. Y digo, lo hice, yo lo puedo hacer otra vez. Entonces, fíjense que el lenguaje es tan poderoso que logramos cosas que generalmente no podemos o no hemos querido cumplir o no reconocemos que podemos cumplir. Tan simple como una conversación con una persona. En este momento así puede ser un familiar mío con el que he roto relación por alguna cosa que pasó y pienso que eso está lejos de componerse. Sin embargo, estamos a una palabra o dos, a una conversación, de reponer eso. Y qué bonito sería reconocer qué tipo de conversaciones, qué tipo de escucha, qué tipo de habla, el cómo hablamos a los demás, qué tipo de preguntas hacemos, el sentido, la sintonía, el rapport, la empatía que tenemos con el otro y generar sobre todo conversaciones constructivas y con sentido para no solamente nuestro beneficio, recordemos que hacemos parte de un sistema. Así que la invitación, mis queridos amigos, es para que nos volvamos más competentes como seres humanos, más empáticos, escuchemos más, indaguemos más, fundamentemos aquello que creemos que sabemos, volvámonos totalmente ignorantes en el tema y vivamos inmersos en la investigación, en las preguntas, en las dudas para ser más grandes y más sabios el día de mañana. Este servidor, Daniel Cano, desde Colombia, coach ontológico, ilusionista y amigo de ustedes y servidor, por supuesto, les agradece este espacio maravilloso en 5, una gran comunidad. No he hecho sino ver rostros aquí en mi teléfono. Me encanta la sonrisa siempre de Vivi. Yo no sé si es muy afable o siempre se burla de mí porque siempre que estoy hablando en alguna conferencia está muerta de la risa. Así que Vivi, te quiero mucho. Es una gran compañera y amiga. A todos ustedes, muchísimas gracias. Martín, Dilia, gracias por estar ahí. Y bueno, aquí un servidor siempre. Gracias, Daniel Cano. Mira, qué maravilloso y hemos disfrutado. Ha sido una noche, pues, estupenda. Qué bueno. Ahí está la Gracias. sonrisa de Viviana, Daniel. Mira, que no te equivocas Así por nada. es. Qué bueno. Vamos a ver preguntas, por favor, preguntas para nuestro disertante en esta noche. Y gracias también a todos por estar. Gracias. Nuevamente, mil gracias. Vamos a ver alguna pregunta. Doctora Dilia, que levantó la mano.
Y Adelante. yo quiero que Daniel no se vaya sin antes hacer el acto de los naipes. Para que sorprenda, Ah, para que ok, ok. claro, 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 eso Ya es me lo conoce. exacto. Qué bueno. Vamos a ver, Pues ¿alguna bien, pregunta? bien, si hay alguna pregunta mientras caliento manos, no soy muy hábil con las cartas, lo pueden ver, pero voy a hacer lo posible. Mira, por aquí tenemos, de Daniel, mensajes en el chat. Marbella dice espectacular, Daniel. Cristi, gracias, Dani. Grandes aprendizajes y recordatorios. Manuel Sandoval, excelente participación, Daniel. Bernardo James dice, muchas gracias, Daniel. Gracias por esta hermosa conferencia. Excelente conferencia. La disfruté. Gracias. Aprendí muchísimo. Todos. Glexi, qué bueno también tenerte con nosotros. Dice, gracias. Maravillosa ponencia. Marbella dice, Daniel, maravillosa máster, encantada, fue mágica, sin duda alguna. Basi, mil gracias, me encantó esta conferencia. Yo creo que todos quedamos, pues. Ah, por aquí Manuel dice, ¿cuándo es el próximo curso de ilusionista o adivinanzas? ¿Ah? Bueno, tocaría mirarlo, pero bueno, gracias. Gracias por esas palabras a todos. Y bueno, como lo pidió, pedido, ese es otro tema maravilloso, ¿no? Los actos lingüísticos, donde vemos los pedidos y yo les he prometido que voy a entregar todo de mí, así que tengo una baraja de póker en las manos, ¿no? 52 cartas. Y me gustaría hacer lo siguiente, ya que Basi nos ayudó con su reflexión. Me imagino que conoce la baraja de póker, tréboles, diamantes, picas, corazones, más o menos. ¿Sí? Sí, Ok, más o menos. ok. Bien, quiero que mencione un color rojo o negro. Ya lo digo. Sí, por favor. Eh, rojo, Rojo. Dentro de las cartas rojas hay diamantes y corazones. ¿Cuál elige? corazones, Corazones. Por favor, rápidamente un número entre el 1 y el 5. 3. 3, o sea, 3 de corazones. Pude haber elegido negras, picas, tréboles, diamantes, elegido otro número, pero miren, 3 de corazones. Justamente la carta que eligió libremente, no lo puedo creer, así de buenas bases, increíblemente. No lo puedo creer. maravilloso, maravilloso de verdad. Esta tarde fue extraordinaria, es la primera vez que la verdad me di la oportunidad, como ahorita ando media mal, pero dije, bueno, puedo tomarla aquí, o sea, no, no pasa nada, ¿verdad? No voy a hacer gran esfuerzo. Fue extraordinaria. Gracias, doctora, gracias, profesor Martín, por invitarme. Siempre bienvenida, Basi, siempre Gracias, bien. Daniel, gracias, fue extraordinaria esta tarde. A ti, por Gracias, supuesto, muchísimas gracias. qué bueno, excelente. Vamos a dejar el proceso de eliminar destacados. Bueno, vamos a ver. Preguntas para nuestro invitado. Continuamos leyendo los mensajes. Luz Marina dice, Indaguen, indaguen. maravilloso. Ah, ajá. Brenda, buenas noches. Fallé la señal. Griselda, gracias. Momento maravilloso. Mariale, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, Daniel. La escucha y la observación son unos excelentes aliados para elevar nuestra mejor visión y empatizar con otros procesos. Esto lo comenta Mariale. Fernanda dice, fue mágica, excelente trabajo y sobre todo ser humano de parte de la doctora Alejandrina. Gracias por estar también, doctora, miembro honorario de la CINCO. Marbella, 5 mágicas competencias para ser hábiles y competentes en las conversaciones. Gracias, Daniel. Le quedó con crear conversaciones constructivas y con sentido. Alejandrina también dice, súper, me encanta la magia. Por aquí también Marbella. Alejandrina, felicidades a nuestro gran amigo desde Yucatán, México. Yolanda de Phoenix dice, gracias, maravillosa y mágica conferencia. Gracias por tanto conocimiento de parte de Endis. Una pregunta.
Pirámide en Marbella. Ok. ¿Cuál es la competencia según tú, bueno, según tu propia vivencia, más compleja de entrenar? Wow. Wow. Pues bueno, yo me iría automáticamente a la escucha. Creo que nuestro ego sale en conversaciones. No sé si alguno de ustedes es padre o madre y se encuentran con otra papá y otro mamá, iba a decir otra, miren lo que dije, otro papá, otra mamá, otros padres, dejémoslo así. Entonces, eh, ellos empiezan a hablar de su hijo. Es lo primero que sale de nosotros. Ah, no, 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 el mío también, no, el mío, imagínense, empezó a hablar mucho antes y empezamos a buscar en nuestra mente razones para poner a nuestro hijo por encima de los demás. Somos padres, vivimos lleno de amor por esos niños, se lo digo porque tengo uno de 2 años, estoy loco por él, pero eh, se han puesto a pensar un poquito ese padre o esa madre. ¿Por qué nos está contando lo que nos está contando? Seguramente quiere iniciar una batalla de competencias infantiles o simplemente quiere hablar de su hijo. Quiere que alguien con las mismas vivencias de ser padre escuche. Entonces, es difícil apagar esa vocecita, es difícil quedarnos callados y escuchar a la otra persona. Creo que es de las competencias más complicadas, pero si la entrenamos y nos mordemos un poquito la lengua, creo que podemos lograr grandes cosas y conocer cosas de otras personas que no conocemos. Incluso conocer cosas de nosotros mismos que no conocíamos al escuchar al otro. Me iría por esa. Eso. Gracias, Daniel. Marbella. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno. Gracias, Marbella. Gracias. Joel Pérez levantó la mano, ya está cansado allí con la mano arriba. Cuéntanos, Joel. Daniel, un gusto escucharte una vez más y quedar pues Gracias. encandilado con la magia que tienes, ¿no? Cuando hablas de competencias en el hablar, Sí, en la comunicación, creo que la gran mayoría de alguna u otra manera las ponemos en práctica. No en todas, porque hay debilidades, como bien manifiestas. sí. Eh, Te pregunto, yo soy una persona cristiana y obviamente siempre hay una comunicación con Dios de mi parte y creo que todos acá son también creyentes en Dios. ¿Qué dificultad encuentra el ser la persona en tener una buena comunicación de pronto con nuestro entorno, pero no manejar una buena comunicación con Dios? A pesar de que eh, Dios deja su palabra para que Él se comunique con nosotros, nosotros también podemos comunicarnos con Él por medio de la oración. Y la gran Ujú. mayoría, cuando se dirige a Dios, repite un rezo que es como un recitar algo, pero Sí. en la comunicación, como la que tengo yo ahorita contigo. ¿Qué capacidades, qué habilidades, qué es lo que es más difícil para el ser humano? No digo todos, no quiero generalizar, para poder tener esa comunicación fluida con aquel que nos da la vida, nos hace respirar, nos regala la luz del sol, la noche, es una persona que provee nuestra casa y muchas veces pensamos que es nuestro esfuerzo, pero sabemos que todo viene de parte de Dios. De repente me estoy volviendo un poquito espiritual, pero me llamó mucho la atención el tema de la comunicación. No sé, Sí. me gustaría, Daniel, que me puedas compartir. Pues Nos Joel, puedas compartir. gracias por esa pregunta. Es algo que yo creo que más allá de la religiosidad, la Ujú. religión a la que pertenecemos, hay algo más grande que nosotros. Y esa comunicación puede ser con un Dios, con la naturaleza, una energía que hay en el mundo que hace que un árbol crezca, que tengamos un clima en un lado, un clima en el otro. Es decir, toda esta dinámica de este planeta, de este universo, ha sido creada por algo, ¿no?
siempre hay una causa. Y creo que esa comunicación con ese ser superior se rompe cuando nos creemos autosuficientes. Nuestro ego es mucho más inflado que las personas que nos rodean. Nos creemos más capaces, más superiores, más inteligentes. Y eso nos cega, nos pone una venda en los ojos y no nos deja ver más allá. Y si no somos capaces de reconocernos como seres imperfectos, si no somos capaces de tener esa comunicación con nosotros mismos, de saber que no somos perfectos, de que necesitamos desarrollar competencias en muchas áreas, que no sabemos muchas cosas, que no sabemos otras tantas, pues esa comunicación con ese ser superior creo que no va a ser desde un lado humilde, ¿no? Muchos, como lo mencionas, Joel, simplemente recitan muchas frases dentro de su religión, pero no hay un propósito y un sentido y no se comprende lo que estamos hablando. Entonces, ahí vendría yo al hablar con poder, qué quiero generar, qué capacidad estoy ampliando con esta oración. Me estoy escuchando y estoy escuchando las señales del planeta, de Dios, de las demás personas que de cierta forma me están entregando aquello que yo estoy pidiendo, porque para aquellos que creen en Dios, Dios obra también por medio de personas. Les doy un ejemplo. Una gran inundación, quedaban 2 centímetros de techo donde estaba parado una persona y dijo, me voy a ahogar, Dios, por favor, sálvame. Y llega una lancha, un bote pequeño, y le dice al Señor, adelante, súbase, tranquilos, Dios me va a salvar. Y se van, y ya los pies, el agua cubría los pies, y él con dificultad se paraba en el techo, y llega un bote más grande, a 2 motores, llegan rápidamente a salvarlo, y él dice, no, tranquilos, no se preocupen, Dios me va a salvar. Y así hasta que se ahogó. Y llega al cielo y le dice, hombre, le envié una lancha pequeña, una lancha de 2 motores, después un yate, hombre, estaba mandando mi ayuda. Entonces a veces ese Dios o esa energía obra por medio de otras cosas y hay que aprender a escuchar. Como les dije yo con la prueba de la cuchara y esto, a veces observamos, escuchamos también por medio de los ojos, ¿no? Escuchamos muchas cosas, no solamente lo que tiene que ver con nuestro aparato auditivo. Entonces, también entrar en sintonía. ¿Cuál es mi propósito con esta conversación que tengo con ese ser superior? ¿No? Estoy siendo humilde, estoy siendo coherente, estoy siendo respetuoso conmigo mismo como ser humano, como ese ser, ese pequeño individuo que ese ser construyó, ¿no? Estoy siendo responsable con esta vida. Entonces, creo que todas esas competencias que nombramos caben dentro de esa conversación con Dios o con la tierra, o como quiera que cada uno de ustedes lo vaya a llamar. Pero creo que hay que hacerlo desde la humildad, ¿no? Desde un espacio de crecimiento, de una mirada interior que es súper importante, y saber que no somos esos seres tan grandes y poderosos como a veces nos creemos, ¿no? Hay cosas más grandes que hacen que estemos aquí, mi estimado Joel. No sé si de pronto le di un poco de forma a tu pregunta, pero suelo hacer más acotes con mis conversaciones. Y gracias, Daniel, gracias Gracias, gracias, Daniel. gracias, Joel. Excelente. Gracias. No, Muy por bien. nada. Muy bien, vamos a continuar. Hay un mensaje que me gustaría leerte, Daniel, y es Gracias. una pregunta que dice así: ¿qué lo llevó a adquirir esos conocimientos de ilusionismo y mentalismo? ¿Qué le inspiró? Bueno, rápidamente les cuento la historia. Mi abuelo, justamente, a Fidel Cano, le gustaba mucho la magia y me cogió como pretexto para comprar cajas de magia en esa época. Entonces llegaba Navidad o algún cumpleaños y me regalaba a mí la caja, pero no para el niño, no, no, no. Entonces se la daban a uno recibía, abría el regalo y ¡ay, una caja de magia increíble! Pero
pasado el tiempo, unas horas, un par de días, mi abuelo llegaba y decía, muestre a ver cómo es eso. Y entonces él se ponía a jugar con uno porque le fascinaba la magia. Entonces, siempre me tuvo de pretexto para eso, me dejó esa semillita y ya de adolescente encuentro una enciclopedia que se llama El Tesoro de la Juventud. No sé si en todos los países se consiga. Es más, bueno, no sé si hay millennials, preguntarán qué es enciclopedia. Después les contamos. Entonces, en cada tomo había una prueba de magia, y entonces yo me encuentro eso ya viviendo con mi abuela, ella me crió, ya mi abuelo no estaba, y me devolvía esa semillita que él plantó, y empecé a hacer esas pruebas de magia, me amarraba cosas y me los pasaba de un lado al otro, hacía 10.000 maromas para lograr un efecto. Un día, por accidente, me encuentro con una casa de magia en Bogotá, Colombia. Me hago amigo del mago, empiezo a comprar cosas y esta semillita se convirtió en un hobby por casi 7 años. Y simplemente un día, trabajando en artes gráficas, eh, no me sentía cómodo y dije, quiero hacer otra cosa. ¿De qué voy a vivir? Y me acordé que tenía un hobby. Pues vivamos de la magia y ya cumplí 25 años de carrera y aquí estoy frente a ustedes compartiendo esta historia. Qué bueno, Gracias. Severísimo. maravilloso, sí, señor. Vamos a leer los mensajes que nos quedan para entregarle el certificado de reconocimiento a Daniel. Gracias. Por aquí tenemos lo siguiente. Manuel dice, mi incompetencia a transformar es la magia. Escucharé y practicaré para convertirme en un mago de la comunicación poderosa. Gracias, Así. Manuel, por tu comentario tan fuerte. Janet dice, excelente ponencia. Daniel también tuvo que retirarse porque tenía un compromiso. Basi dice, tengo tarea con las conversaciones que tengo. Maravillosa conferencia, Daniel. Estoy trabajando en cambio de hábitos y seguiré siendo aprendiz. Bendiciones para 5 y ventana educativa por estos espacios. Estos espacios son de ustedes. Ustedes Así es. mandan, ustedes dicen, queremos estar también brindando una charla, una conferencia en 5. Ustedes tienen las puertas abiertas. Aquí no somos que si tú, que si, no, no. Todos son bienvenidos. Manuel dice, escucharé más a los magos para aprender a manejar esa competencia. Estamos de acuerdo, Manuel. La doctora Alejandrina dice, yo tengo esos tomos, genial. Basi dice, ¿cómo lograste hablar en público, Daniel? Guau, pues fíjense que cuando era hobby, la magia, la única espectadora era mi abuela, porque me daba pena hablar en público. Entonces, cuando ya decido vivir de esto, entiendo que necesito romper esa burbuja donde estaba. Y mi primera función paga fue una función que me consiguió mi señora madre en el conjunto donde yo había vivido muy de pequeño. Entonces me dice, aquí mi amiga de tal edificio tiene la primera comunión de su hijo y quiero que le hagas magia, ella te va a pagar, ¿cuánto cobras? Tan? Y yo dije, bueno, aquí empezó esto. Primera vez que hacía magia para un público que no fuera mi abuela, ¿no? Eh, ¿Realmente se acuerdan esto de romper los juicios? Pues creo que todo el trayecto de donde estaba viviendo hasta el conjunto de mi madre, que vivía la señora, estuve conversando conmigo diciéndome, no voy a ser capaz, 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 no voy a ser capaz. Llegué, alisté mi mesa y decía, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Empecé la función, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Sudé muchísimo, las manos me temblaban enormemente. Eh, Fue como estar en el infierno y en el cielo al mismo tiempo, porque como ser humano, retraído, tímido, teniendo 70 personas al frente, me costó muchísimo. Pero a la vez, lo que me hizo cambiar ese juicio sobre Daniel Cano y sobre que no podía hablar en público y estar frente a un público y hablar frente a un público, fueron los aplausos, el reconocimiento. Entonces, eso poco, y no es por dármelas de víctima ni niño sufrido, pero poco lo había tenido yo y dije, caramba, esto que estoy haciendo me está poniendo en un
punto en el mapa, me están reconociendo, me están aplaudiendo, se están divirtiendo. Esto es lo que yo quiero hacer toda la vida. Y empecé. Después esto se convierte en querer contar mi experiencia a niños de colegio que por medio del arte podíamos romper muros y paredes y podíamos cambiar y podíamos transformar nuestra vida. Y esto me llevó a las conferencias y después me encuentro el coaching, la inteligencia emocional, etcétera. Y todo, como lo vieron aquí, mis conferencias son con barajas, con predicciones, con efectos de magia, porque creo que el arte y esto que hago me sirve mucho para que conecte la información que estoy dando con ejemplos. Entonces, fíjense que una acción que ejecuté cambió mi juicio sobre mí mismo y transformó mi vida enormemente. Así que esa es también la historia de cómo empecé a hablar en público y muchas veces difícilmente guardo silencio, o sea que juro que después de esta última palabra, ya. Martín, por favor. Gracias, Daniel, gracias. Mil gracias, gracias, Basi, también por maravillosa pregunta. Vamos a entregarte el certificado de reconocimiento Muchas gracias. y por estar con nosotros, pues, aquí en este espacio. Daniel, cuando gustes, este espacio de las 5, totalmente, pues, también para ti, para todos. Gracias. En este momento, vamos a entregar entonces su certificado. Daniel está por aquí. Muy bien. Estamos en vivo. ¿Se puede ver? Bueno. ¿Ya podemos ver? No, todavía no está. Aquí está cargando. Y ahí está. Ya, ya. Listo, pues. Daniel, en nombre de la ingeniero Evelyn Chirinos, en nombre de este servidor, en nombre de todo el equipo que conforma la CINTE, gracias por estar con nosotros esta noche y por supuesto otorgarte este reconocimiento. Por allí estamos evaluando también lo que será más adelante, pues, nos dirás las membresías. La doctora Villa está también con esto, estamos evaluando las membresías, porque qué hermoso es tener a tantas personas maravillosas como ustedes en la ciudad. Qué hermoso. Así que Daniel, ya te lo vamos a hacer llegar, para que también lo Muchas puedas gracias. en tus redes sociales. Y nos gustaría, por favor, antes de despedirnos, los que puedan abrir la cámara un momentito para tomarnos la foto y nos despedimos. Pero si vamos a despedir la grabación, recuerden que la podemos encontrar en nuestro canal de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5 en YouTube. Nos despedimos de aquellas personas que van a ver posteriormente la grabación. Gracias y les esperamos el próximo miércoles.